Ya, bienvenidas, bienvenidos a la ayudantía ahora de genética procarionte. Sabemos que están cortos de tiempo, o sea, todos lo estamos ya terminando el año y aprovechando igual de darle harto ánimo para los que queda, vamos a dividir la ayudantía para que ustedes la vean cuando tengan conveniente y también les vamos a mandar como los minutos de cada pregunta por si tienen dudas con una pregunta puntual. Así que soy Sebastián Villagrán y junto con Nicolás Flores vamos a estar haciendo esta primera parte de la ayudantía. Dale nomás, Nico. Ya, vamos a estar resolviendo las preguntas de la guía que enviamos y la primera pregunta era la siguiente tabla de los organismos procariotas y eucariotas. Destacar que los nombres procariota y eucarionte vienen de, procarionte viene de pro, de antes de y de carion, que significa nuez o almendra en griego, y esto es de antes del núcleo, son previas a las células nucleares. Y eucarionte significa bien o bueno, y lo mismo carion, nuez o almendra, que sería un núcleo bien definido. Esta es la principal distinción entre estas células, que es que las eucariontes presentan un núcleo definido y las procariotas no. En la tabla veremos las diferencias que existen entre estas células. Primero, el núcleo verdadero rodeado por membrana, en eucariotas, como dije, presente y en procariotas está ausente. Proteínas histonas asociadas al ADN, en eucariotas sí tenemos proteínas histonas compactando el ADN en cromosomas o en la cromatina también, y en los procariotas no hay, pero cabe destacar que sí existen proteínas compactando el DNA, aunque no son histónicas. La mitosis sí está presente en las células eucariotas y no está presente procariotas, pero sí tenemos otros mecanismos de división celular, como es la fisión binaria. Eh, los cromosomas tenemos, obviamente, en las eucariotas, y en las procariotas tenemos un solo cromosoma denominado eucromosoma, que es un cromosoma simple y circular. Los genes en células eucariotas son genes simples y que codifican solamente para una proteína. En cambio, en las procariotas, como vamos a ver después, los genes se denominan más bien operones y están destinados a poder producir más de alguna proteína y se regulan a sí mismos. Los intrones en los genes sí están presentes en eucariotas y no están en procariotas, de lo cual también vamos a ver más adelante la importancia. Y la recombinación está por meiosis en las células eucarióticas y en las procariotas es parcial y se da por mecanismos que vamos a ver a lo largo de la ayudantía. La transcripción está antes de la traducción en eucariotas y en procariotas son simultáneos. Y el ARN mensajero en eucariotas requiere de un procesamiento que es la cola de polidad, eh, también la eliminación de intrones mediante el splicing o la caperuza 5', mientras que las procariotas no requiere de ello y es un ARN mensajero policistriónico, es decir, que puede codificar para distintas proteínas. Eh, no hay compartimientos membranosos en las células eucariotas, no hay o sea, procariotas, no hay organelos y en las eucariontes, obviamente, existen. La membrana celular contiene esteroles en las células eucariontes, en las procariontes no. La pared celular de haber en células eucariontes, como por ejemplo en hongos, células vegetales, es simple, y mientras que en las procariotes es una estructura mucho más compleja, compuesta principalmente de peptidoglicano. Los ribosomas son 80S, compuestos por dos subunidades en eucariotas, que son las 40S y las 60S, y las procariotas tenemos ribosomas 70S, que tienen subunidades 30S y 50S. El citoesqueleto está presente en las células eucariotas, más no en las procariotas. Los microtúbulos también están presentes en células eucariotas y en las procariotas no. Y el movimiento en las células eucariotas va a estar dado por los cilios y los flagelos, mientras que en las procariotas solamente por los flagelos. Y esta sería la primera pregunta, que era una tabla que está en su TCP, y es más que nada para recordar esta generalidad. Pasando a la siguiente pregunta. Nuestro segundo ítem va a tener que ver con la replicación, de transcripción y de transducción en las procariotas. Para la primera pregunta vamos a tener unos términos variados. Aquí tenemos la respuesta a estos términos variados para que los puedan revisar tranquilamente. Y vamos a tener una imagen acá para que puedan tener un esquema visual de todas las cosas que salen de los términos variados. Vamos a partir con la DNA girasa, que también es llamada topoisomerosa, que va a estar estabilizando esta doble hélice a medida que se está desenrollando, ya que como ya se ha dicho en el módulo 2, durante este desenrollamiento se está generando una tensión
a uno de los lados y la topoisomerasa va a ser la encargada de esto. Luego vamos a tener las proteínas de unión a cadena simple, las SCB, que van a impedir de que este ADN que está dividido vuelva a unirse nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que está dividiendo este ADN? Va a ser la helicasa, que es la enzima que vamos a estar aquí viendo en forma de un triángulo. Vamos a tener también la polimerasa, que va a ser la encargada de añadir de sintetizar la nueva hebra de ADN. Recuerden siempre que va a haber una síntesis desde 5' a 3', y por esta misma síntesis de 5' a 3' vamos a tener la hebra retrasada que va a generar los fragmentos de Okazaki, que van a ser espacios que van a quedar entre las diferentes hebras que se están formando, que van a ser unidos por la DNA ligasa que estamos viendo en esta parte de acá. Para poder comenzar con esta síntesis se debe agregar un cebador, y va a ser la DNA primasa la encargada de generar este cebador, a partir del cual va a empezar toda la replicación. Entonces, todos estos componentes son importantes, ya que, como vamos a ver en nuestras preguntas, pueden ser puntos en los que pueden actuar los diferentes antimicrobianos para poder inhibir la síntesis de ADN, por ejemplo. Entonces, igual esta es una pregunta más que nada de recuerdo para que tengan todo esto presente. Y la replicación entre las procariotas y las eucariotas, por lo menos en este punto, es bastante similar. La siguiente pregunta de la guía dice, ¿qué implica el hecho de que el mRNA de las bacterias sea policistriónico? La diferencia entre monocistriónico y policistriónico primero es que monocistriónico es que codifica para una sola proteína al ser traducido, mientras que policistriónico significa que va a codificar para más de una proteína. Recordemos para responder mejor esta pregunta que el mRNA es el material genético que contiene los genes, el transcrito de los genes necesarios para codificar proteínas, y en procariotas, como dije anteriormente en la primera pregunta, no hablamos de genes, sino que hablamos de operones, que son regiones de DNA codificantes, es decir, son parte del eucromosoma, para varios genes en su propia expresión, y la transcripción de ellos genera un RNA lineal, ya que no genera intrones y no necesita un procesamiento posterior, ni de corte y empalme de intrones, ni de adición de cola de polía o de una caperuza en 5'. Y por tanto, además de ser segmentos mucho más largos y tienen muchos más genes, codifican para más de una proteína. Aquí vemos la estructura de un operón, que tiene un gen regulador donde se va a unir la RNA polimerasa, una región promotora, los distintos genes estructurales que pueden ser para distintas proteínas, y el gen operador. En la siguiente diapositiva tenemos una respuesta más completa en la pregunta, que un RNA mensajero policistriónico significa que codifica para varios genes que están dispuestos en tándem, es decir, uno delante del otro, y por lo tanto vamos a tener más de una proteína formada después de la traducción de este mRNA en los ribosomas, y son típicos de las células procariotas, como mismo lo dice la pregunta. La importancia que tiene esto estructuralmente es que se da porque los operones no tienen intrones y no hay que realizar ni un corte ni nada del mRNA, por lo tanto todos los genes que están dentro del operón se van a traducir de corrido. Y esa sería esta pregunta. Y como vemos aquí, tenemos todo el procesamiento de lo que son las células eucariontes, mientras que aquí vemos en la otra imagen, en bacterias, la transcripción del RNA, y vemos que es un proceso muy simple que ocurre simultáneamente con la traducción y que no requiere de más procesamiento, ya que la región del operón está prácticamente exenta de problemáticas dadas por intrones u otros interferentes. Para la siguiente pregunta, vamos a estar hablando de la ciprofloxacina, la eritromicina y la ciclovir, que se van a utilizar para tratar infecciones microbianas. La ciprofloxacina va a inhibir la enzima DNA girasa. La eritromicina se va a unir al sitio A de la subunidad 50S del ribosoma, y el aciclovir es un análogo de la guanina. ¿Qué etapa de flujo de información genética está inhibida por cada uno de estos antimicrobianos? Para comenzar, vamos a hablar del flujo de información genética
en las bacterias. Vamos a partir por ADN, que va a ser nuestra principal, va a tener la información que se va a estar heredando, y esta se va a replicar a sí misma para poder generar las distintas copias de la bacteria cuando se esté dividiendo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí te hace un ejemplo de un fragmento de ADN. Este va a ser transcrito en un ARN, que en este caso va a ser AUG, y este ARN luego, una vez que es transcrito, va a ser traducido hacia un aminoácido. En este caso, el aminoácido que estamos viendo acá. Y al sumar todos estos aminoácidos se va a generar una proteína. Entonces, teniendo el flujo de información, vamos a partir primero con la ciprofloxacina. Va a estar inhibiendo la ADN girasa como salía en el enunciado. Entonces, si nosotros estamos inhibiendo la DNA girasa, que en este caso sería la topoisomerasa, al no poder cumplir con su función, la hebra de ADN no va a poder mantener esta estabilidad a medida que se está desenrollando, generando rupturas del ADN. Por lo tanto, al no poder abrir la horquilla, estaríamos teniendo problemas en la replicación. Y de esta forma matando el microorganismo. En el caso de la eritromicina, que se está uniendo a la subunidad 50 del ribosoma, al estar uniéndose al ribosoma, va a estar interfiriendo en este proceso en el que se está traduciendo el ARN a una proteína. Al estar uniéndose va a inhibir este proceso, haciendo que sea imposible unir nuevos aminoácidos y generar una nueva proteína. Por lo tanto, en el caso de la eritromicina, estaríamos interfiriendo en la traducción. Y ya finalmente para el aciclovir va a ser un análogo a la guanina. ¿Qué significa eso? Durante la replicación va a estar nuestra polimerasa añadiendo los nucleótidos, pero el aciclovir va a estar compitiendo por el ciclo de la guanina. Por lo tanto, nuestra polimerasa, en vez de añadir la guanina como debiera ser, va a estar añadiendo el aciclovir. Esto va a generar cadenas con fallo, ya que no va a tener guanina, va a tener aciclovir, y esto va a generar que la copia que se genere sea defectuosa. Por lo tanto, estaríamos aquí inhibiendo la replicación. La siguiente pregunta dice, la transcripción en eucariotas genera pre-RNAs que deben ser procesados para generar RNA maduros que cumplan su función adecuadamente. Ahora bien, si comparamos el mismo proceso en procariotas, ¿qué similitud y qué diferencia podemos establecer? Vamos a realizar esto mirando las siguientes imágenes sobre la transcripción y el posterior procesamiento de RNA tanto en células procariotas como en eucariontes. La imagen donde se sintetiza la ovoalbúmina es la correspondiente a una célula eucarionte en la cual tenemos todo el procesamiento del RNA posterior a su transcripción, y en la otra vemos cómo es el proceso de transcripción en una célula procarionte. En la célula procarionte vemos que hay solo un tipo de RNA polimerasa, mientras que si bien lo recordamos en el módulo de Párraga, por ejemplo, vamos a tener que hay muchas RNA polimerasas que van a estar actuando y muchas proteínas actuando aquí, mientras que aquí solamente tenemos una RNA polimerasa y obviamente tendremos después otras proteínas involucradas ya en la traducción que se va a realizar también de manera simultánea a la transcripción del RNA. Y aquí tenemos dos grandes diferencias, las cuales vamos a ver más explícitas en la siguiente diapositiva, que es más que nada la respuesta a la pregunta. Aquí tenemos las diferencias primero, que es que en los procariotas el ARNM no tiene ni caperuza ni cola de polilla, no tiene intrones, por lo tanto no requiere procesamiento. En las eucariontes sí se requiere procesamiento, mientras que en las procariotas no. En procariotas el RNA se traduce y se transcribe al mismo tiempo, es decir, se está formando el RNA y al mismo tiempo que se están formando las proteínas para las que este codifica. Y que además los genes, como mencionamos en otra pregunta anteriormente, son policistriónicos. Vamos a tener la transcripción de RNAs que codifican para más de una proteína y, como también mencioné, que llevado a cabo en procariontes por solo una RNA polimerasa, a diferencia de las eucariontes que requiere de una maquinaria enzimática mucho más complicada. Y similitudes son
pocas en realidad, es que se transcribe solo una de las hebras del DNA y que la RNA polimerasa copia la secuencia de una hebra de ADN y fabrica la complementaria en términos de RNA. Bueno, el ítem 3 y 4 lo vamos a ver en el segundo video, así que muchas gracias por llegar hasta esta parte de la ayudantía. Bienvenidos a la segunda parte de este video en la que vamos a revisar los ítems 3 y 4 y vamos a partir ahora por el ítem 3 de elementos genéticos extracromosomales y aquí van las preguntas. Bueno, la primera pregunta tiene una introducción larga ahí para que ustedes la puedan ver, pero lo importante va a ser cuáles son los tipos de mutaciones que pueden presentar las bacterias, con qué frecuencia se van a dar y cuáles son sus principales agentes mutágenos. Son hartas preguntas y es harta información, pero la vamos a resumir en este caso en un mapa conceptual que les vamos a presentar ahora. Entonces, vamos a tener, respecto a las mutaciones, vamos a tener distintos tipos en los que estas mutaciones van a ocurrir. Vamos a referirnos por mutaciones a cambios en los pares de bases que van a hacer un cambio en este lenguaje del que hemos estado hablando anteriormente, en el que se traduce a proteínas finalmente. Van a tener su frecuencia y van a haber distintos agentes mutágenos. Respecto a los tipos de mutaciones, vamos a tener sustitución de pares de bases en el que ciertos pares específicos de mutaciones van a cambiar. Esto va a generar cambios en el código que va a generar distintas proteínas. Esto es muy azaroso y debido a la degeneración que tiene el código genético, muchas veces no se va a notar que hubo este tipo de mutaciones. Vamos a tener también la ganancia de pares de bases, también llamada inserción, donde un par de bases se va a insertar, como dice la palabra, dentro del código genético. Esto va a correr toda la secuencia de transcripción, lo que puede generar ya mutaciones más graves, pudiendo generar distintos tipos de proteína o que generando codones de término que hagan proteínas más cortas y que queden no funcionantes. Y finalmente pérdida de pares de base, que va a ser similar a la ganancia, pero aquí en vez de insertar una, va a perderse. Y al perderse este par de base, va a generar un efecto similar. Va a correr todo el código genético, se van a empezar a copiar de diferentes formas las proteínas y van a generar distintas funciones a las que están acostumbradas, formando cosas muy diferentes, en este caso por cómo se corrió el código genético. La frecuencia que van a ocurrir es de 10 elevado a menos 6 o 1 en 1.000.000, que es considerada una frecuencia baja de mutaciones. Respecto a los diferentes agentes mutágenos, vamos a tener agentes que van a ser físicos o que pueden ser químicos. En el caso de los físicos vamos a tener radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y en el caso de los químicos vamos a tener diferentes tipos como el ácido nitroso, compuestos análogos a bases nitrogenadas, agentes alquilantes y sustancias intercalantes, que van a estar modificando estos pares de base. La siguiente pregunta dice, ¿qué ventajas con respecto a la supervivencia de las bacterias ofrecen los plasmidos? Y que se mencionen y se explique brevemente el mecanismo mediante este cual estos se transfieren e incorporan al genoma bacteriano, debería decir ahí. Bueno, primero hay que tener claro qué es un plásmido. Un plásmido es un fragmento de DNA que es extracromosomal, no es parte del eucromosoma y puede tener dos formas. Puede estar conformado de manera circular o hiperenrollado y se replican de manera independiente o pueden estar también integrados en el genoma bacteriano, como es el caso de las bacterias HFR que vamos a ver después. Estos, al traducirse, pueden dar características nuevas a las bacterias y estas características pueden ser muy diversas y las vamos a conocer a través de qué tipos de plásmidos tenemos. Tenemos plásmidos de factor de fertilidad, que son aquellos que permiten el traspaso de un plásmido hacia otra célula mediante el proceso de conjugación, que vamos a ver más adelante. Tenemos los plásmidos de resistencia, que pueden generar distintas proteínas o sustancias que ayuden a resistir, por ejemplo, a temperaturas más altas o darle un mecanismo de resistencia a antibióticos, por ejemplo. También tenemos de virulencia que pueden darle patogenicidad, es decir, la capacidad de generar una enfermedad a la bacteria, y esto lo pueden hacer a través de, por ejemplo, producir toxinas.
los plásmidos col permiten la síntesis de colicinas que permiten matar otras bacterias, y los plásmidos metabólicos que le otorgan la capacidad de metabolizar otras sustancias, como podría ser el caso de distintas azúcares, que una célula en estado basal no podría, mientras que con el plásmido tiene la capacidad de utilizarla para tener energía. Entonces la capacidad que les va a brindar el plásmido va a ser la relevancia que tiene en la sobrevivencia de las bacterias. Le va a dar nuevas capacidades para adaptarse a su medio. Y aquí vamos a ver mediante qué mecanismos se transfieren. El mecanismo es la conjugación, y esto se da por un pili sexual que va a formar un puente conjugativo y va a traspasar una hebra del plásmido, la otra se va a sintetizar por la maquinaria enzimática de la bacteria que no poseía el plásmido, y se va a sintetizar la hebra complementaria a la hebra que se pasó del plásmido, y se pueden incorporar o no al genoma bacteriano a través de, bueno, y cuando no están incorporadas van a seguir generando sus proteínas de manera independiente. No es necesario que estén incorporadas para que sinteticen proteínas y le den nuevas características a la célula. La siguiente pregunta nos está preguntando de por qué cuando un plásmido se encuentra en forma episomal, dicha célula se denomina HFR. HFR va a ser una alta frecuencia de recombinación y va a ser esta célula que encontramos aquí, que va a ser un plásmido que se incorporó al eucromosoma de la bacteria, y va a tener esta denominación ya que va a aumentar la frecuencia de recombinaciones que se pueden generar al insertar todo este cromosoma, todo este plásmido dentro del eucromosoma bacteriano, y esto va a permitir una mayor cantidad de recombinación. Ahora vamos a hablar sobre los elementos transponibles de las bacterias, y se nos pide que los nombremos y que expliquemos su mecanismo de acción, cómo operan en realidad. Bueno, los elementos transponibles son fragmentos de DNA que pueden saltar de un lado a otro del genoma bacteriano o de los plásmidos también. Es decir, pueden ir desde el eucromosoma al plásmido, desde un plásmido al eucromosoma. Y son las secuencias de inserción o transposones simples, que se abrevia en SI, y los transposones o transposón compuesto, que son mucho más complejos. Ahora vamos a verlos en detalle cada uno. El transposón simple son secuencias codificantes para el gen de la transposasa, que es la enzima que va a realizar el movimiento de esta sección de DNA a otro lugar del eucromosoma o de un plásmido que se encuentra en la bacteria. Es una secuencia en términos de longitud de base relativamente corta, menos de 1000 bases por ahí, y no codifica para nada más que para moverse dentro de la bacteria. Es decir, la única, desde un punto de vista más como de la utilidad, no tiene mucha, solamente se va a ir moviendo dentro de la bacteria. Luego tenemos los que son los transposones compuestos o los transposones propiamente tales, TN, que son mucho más complejos que los SI, y al final es como un transposón simple que está compuesto por más segmentos. Es decir, vamos a tener a los costados que vemos aquí en verde, tenemos las secuencias simples, los transposones simples, pero dentro de ellas van a haber más genes que pueden codificar para diferentes características. Por ejemplo, la resistencia a un antibiótico es la tetraciclina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plasmio y tiene este transposón compuesto, va a tener las secuencias de inserción, y la transposasa va a reconocerlo. La transposasa va a reconocer esto, va a cortarlo y lo va a mover dentro de la célula. ¿Dónde lo va a mover? A una sección X. Es completamente azarosa, la va a pegar ahí, y a medida que se traspasa el lado que se cortó con la transposasa, eh, se va a ir pegando, y ya que tuvimos como un corte
dado por las secuencias de inserción y no fue un corte azaroso o por algún daño, el gen se va a encontrar intacto. Por lo tanto, si tenemos un transposón o un que sea complejo, que sea compuesto, vamos a poder, por ejemplo, la resistencia a la tetraciclina se va a poder traspasar entre los distintos materiales genéticos en los que se mueva este transposón. Pasando ya a otro tema, describa el proceso de replicación viral y contraste el ciclo lítico con el ciclo lisogénico. Vamos a partir hablando de que un virus va a ser un ente que no se considera vivo, está como en el limbo entre vivo y no vivo, ya que no tiene un metabolismo propio, que es uno de los requerimientos para poder considerar algo como vivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus? Primero que nada, va a adherirse a la bacteria, va a ingresar su código genético quedando la cápside afuera. Este material genético, que puede ser ADN o ARN en el caso de los retrovirus, va a empezar a replicarse, y además de replicar su genoma, va a estar replicando los otros elementos que necesite el virus, como por ejemplo la cápside. Una vez que la cápside y el ADN están sintetizados, va a ocurrir el ensamblaje y luego su liberación, en este caso generando lisis celular. Como se dan cuenta, este es uno de los tipos de ciclo que pueden tener los virus y este sería el ciclo lítico. Y ahora, ¿cómo sería el ciclo lisogénico? Vamos a relacionar estos dos ciclos mediante la siguiente imagen. El ciclo lítico vendría de lisis, por lo tanto está ocurriendo una ruptura de la célula. En este caso, luego de ocurrir la división y el ensamblaje de los virus, la célula se va a romper, liberando virus al medio que van a infectar a otra célula, continuando con este ciclo. Pero puede pasar de que el ADN viral se introduzca al ADN bacteriano en el ciclo lisogénico. En este caso sería lisis nuevamente, liso, pero genes, diciéndolo como, entre comillas, rompiendo el gen. Este gen viral va a insertarse dentro del gen bacteriano y cuando la bacteria se divida, va a dividirse junto con el gen viral. Puede quedarse así durante mucho tiempo, esto son lo llamamos virus templados, pero puede ocurrir también de que dentro del ciclo de este virus, por algún agente estresor, entre del ciclo lisogénico a ciclo lítico. Ahora pasaremos al último ítem de esta pregunta, que sería la recombinación. Vamos a hablar sobre los principales mecanismos de recombinación, que son 3. Se nos pide que expliquemos brevemente cuáles son, qué debe cumplirse dentro de la bacteria para que ocurra y cuáles son la importancia que tienen estos para la sobrevivencia bacteriana. Bueno, estos son la conjugación, transformación y transducción. Las vamos a ver en detalle más adelante y su importancia radica en que esto le permite a los organismos procariontes que tengan características nuevas que los puedan favorecer en su exposición a ambientes que sean tal vez extremos para ellos, como por ejemplo un organismo que se encuentra tomando antibióticos o un ambiente en el que haya una alta temperatura. Y el primer mecanismo que vamos a ver va a ser la conjugación. La conjugación es el traspaso de un plasmio a través de un puente de conjugación que va a estar dado por la presencia de un pili sexual. El pili sexual solamente se activa cuando hay proximidad entre las bacterias. Una vez habiendo esta proximidad entre las bacterias y siendo estas bacterias que se encuentren como en un estado óptimo, que no estén ni rotas ni tengan un problema en su pared o en su membrana, se va a traspasar el plásmido, se va a traspasar solamente una hebra y la hebra complementaria de este plásmido se va a sintetizar con la maquinaria enzimática de la bacteria que no poseía el plásmido. La bacteria que posee el plásmido se denomina F+, y la que no lo posee se denomina F-. Al final de la conjugación, en la que tenemos una bacteria F+ y una F-, tendremos dos bacterias F+. Luego tenemos otro tipo de conjugación que es la HFR y por F-.
las células donadoras tienen una alta frecuencia de recombinación. Estas son las HFR. Y el mecanismo es distinto. Como lo vamos a ver en la imagen que va a aparecer ahora, vamos a tener un origen de traspaso del plásmido, el cual va a ser reconocido por la maquinaria enzimática activada al momento de establecerse el puente de conjugación, y va a cortar por la mitad el eucromosoma, porque recordemos que en las HFR tenemos incorporado el plásmido dentro del eucromosoma. Va a cortar esto según la secuencia de traspaso, y va a empezar a traspasarse tanto una hebra del plásmido como la hebra del eucromosoma. Por lo tanto, vamos a tener mucho más material genético pasando. ¿Y esto qué implicancia tiene? Vamos a tener una alta tasa de recombinación por el hecho de que em, los, ¿cómo se llaman? Eucromosomas. Los eucromosomas tienen sectores homólogos, es decir, que son similares pero no idénticos y que van para las mismas características. Por ejemplo, es importante recalcar que la recombinación se va a dar en características similares. Por ejemplo, yo no puedo recombinar, por ejemplo, el color de la bacteria con las características del flagelo de la bacteria. Eso no puede ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es recombinar el color de la bacteria con el color de otra bacteria. Entonces vamos a tener la información del eucromosoma de una bacteria HFR con el color de la bacteria que va a recibir el plásmido, y además de esto el eucromosoma, y vamos a tener una alta tasa de recombinación y puede generar mayor variabilidad. El siguiente mecanismo va a ser la transformación, la cual requiere de que la célula se encuentre en un estado competente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la capacidad de realizar poros funcionales que permitan la integración del DNA, que viene ¿de dónde? Viene de una bacteria que estaba muerta, y que, si bien recordamos, cuando las células comienzan a morir, su membrana se empieza a romper, su citoplasma se empieza a volver más bien granuloso por la presencia de lisosima, y se va a empezar a liberar el DNA porque el núcleo también se va a llenar de poros. Entonces, en este caso ni siquiera tenemos núcleo, entonces es mucho más fácil que se mueva el DNA, y se va a mover en segmentos, y se va a incorporar a través de estos poros funcionales que tiene la célula competente, y se va a incorporar nuevamente por recombinación o sobrecruzamiento. Y recordemos que para la recombinación tienen que ser genes homólogos. Por ejemplo, el color de la bacteria con el color de la bacteria. Y el último mecanismo de recombinación es la transducción, la cual el Sebastián mencionó también, el ciclo lítico y lisogénico de los virus, que tiene mucho que ver con la transducción, porque la transducción depende de la existencia de los virus bacteriófagos, que van a ser aquellos que vemos en la imagen, y van a inyectar su material genético dentro de la célula, y este material genético se va a incorporar al eucromosoma y puede seguir las dos vías de ciclo lítico o ciclo lisogénico que ya vimos. Y estos son los mecanismos de recombinación que tenemos, y la importancia, recordemos, es que puede generar variabilidad y nuevas características que puedan favorecer a la bacteria en un ambiente que no sea el esencial para ello. Luego de esas preguntas que son más como de materia, vamos a empezar un poco de aplicación. Considerando los siguientes tipos de conjugación, la primera sería una F más con una F menos, y la segunda sería una HFR con una F menos. La primera pregunta sería, ¿en cuál de los dos tipos de conjugación se podría dar un proceso de recombinación genética en la célula receptora? Cuando había una conjugación de un F menos con un F más, o sea, una bacteria que tiene un plásmido con otra que no lo tiene, va a ocurrir, como ya con el proceso que ya habló antes el Nico, un puente conjugativo bilisexual, y va a dar como resultado final dos bacterias que van a tener este plásmido en su interior. Como se darán cuenta, no hay una recombinación, ya que el material sigue estando fuera del cromosoma de la bacteria. En cambio, si tenemos una célula
HFR con una célula F-, aquí ya va a ser otra historia. El plásmido va a generar una recombinación y la cantidad de bases que pasen va a ser según el tiempo que pueda mantenerse este estado. Este es un estado que es muy inestable y que por lo general se puede utilizar en condiciones de laboratorio y que es muy útil para poder conocer el cromosoma de las células de bacterias que no se conocen. Bajo la misma premisa en la pregunta anterior, se nos pregunta en cuál de los dos tipos de conjugación, F- o F más por F- o HFR por F-, existe la probabilidad de que haya mayor variabilidad genética sin un proceso de recombinación. O sea, ¿cómo vamos a tener un proceso de recombinación? El proceso de recombinación nos puede generar variabilidad genética, pero también podemos no tener un proceso de recombinación y sí tener variabilidad genética. ¿Cómo va a pasar esto? Va a pasar en la recombinación F más por F menos, en la cual se va a traspasar un plásmido y este no se va a integrar al genoma bacteriano porque está fuera de él y porque no tiene regiones homólogas propiamente tal. Pero lo que va a pasar va a ser que el plásmido va a utilizar toda la maquinaria enzimática de traducción de proteínas de la bacteria y va a empezar a producir sus propias proteínas que le van a conferir las distintas capacidades como resistencia, virulencia o capacidades metabólicas a la bacteria. Y así es como podemos tener variabilidad genética sin un proceso de recombinación en la conjugación F más por F menos. Y ya la última pregunta sería, ¿qué diferencia existe entre una partícula viral que puede participar de un proceso de recombinación y otra que no? Sería la principal diferencia sea que esté inserta dentro del cromosoma bacteriano, ya que si está inserta en el cromosoma bacteriano va a poder participar en todos estos procesos de recombinación. Y este caso sería en bacterias, en virus que están siguiendo el ciclo lisogénico, ya que el ciclo lisogénico va a introducir el ADN viral dentro del cromosoma bacteriano y esto va a hacer que sea posible que pueda participar en estos procesos de recombinación. En el caso del ciclo lítico, como estamos viendo aquí, el ADN viral no va a ingresar al cromosoma, por lo tanto solamente va a estar por fuera y en caso de que ocurran estos procesos, ella no se va a ver implicada. Bueno, y aquí estaríamos llegando al final de esta ayudantía, que fue por estos dos videos, y esperamos que les haya servido mucho, tanto si la vieron en los videos por separado de las distintas preguntas o si la vieron de corrido. Eh, no importa eso, lo importante es que hayan sido conscientes del estudio que hay que realizar y que estamos llegando a final de año y que han hecho un gran esfuerzo. Cualquier duda que tengan, háganla saber a los ayudantes, tienen los correos y tienen todos los medios de comunicación que hayan tenido durante todo el año. Mucho éxito en su prueba y en su cierre de año y que estén muy bien.